Buenos días. Es para mí un motivo de alegría poder estar aquí con vosotros en esta mañana. Y yo siempre digo, no es tan relevante quién está aquí adelante. Lo que es relevante es lo que vamos a compartir. Si se comparte la palabra de Dios, porque entonces podemos escuchar la voz de Dios. Y yo estoy convencido que el Señor sabe lo que cada uno de vosotros necesitáis. No estoy hablando en mi congregación. En mi congregación más o menos sé cuáles son las necesidades sentidas de cada uno. Pero aquí no. Esto lo sabe aquí el pastor, Andrés, pero yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que cada uno está sufriendo, cada uno está viviendo situaciones complejas, situaciones que no sabemos muy bien el por qué, pero Dios está al tanto de todo y nuestras vidas están en sus manos y esto es una garantía para nosotros. Vamos a hacer un estudio basado en un personaje, no tanto en una porción de la Biblia, sino en todo un personaje. Y lo que quiero es que tú descubras si tienes algo de ese personaje. Y yo creo que todos vamos a descubrir en esta mañana que tenemos algo de ese personaje. Y Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros, como lo hizo en ese personaje. Tiene que ver con el apóstol Pedro. Vamos a hacer una pequeña biografía del apóstol Pedro. Y vamos a tener aplicaciones en cada movimiento para nuestras vidas. Y yo lo que quiero descubrir una vez más en mi vida y que tú lo puedas descubrir una vez más en tu vida, que hay algo de Pedro en nosotros. Algo bueno que él tenía y también algo malo que él tenía. Mientras estemos a este lado de la eternidad, la perfección no existe. Estamos en el camino pero siempre estamos, pero todavía no. Ya cuando parece que dominamos algo, nos damos cuenta, no, volvemos a caer. Y siempre caemos en los mismos pecados, ¿a que sí? No te levantas una mañana y dices, yo en esto nunca he pecado, voy a ver si lo pruebo. No. ¿Y sabes por qué pecamos? Pecamos porque nos gusta. No decimos, qué asco, yo eso no lo voy a hacer. No, cuando Satanás viene a tentarnos, nos seduce de tal forma y nos ofrece el pecado que parece hasta bueno. Él tiene la habilidad de presentar la muerte, la consecuencia del pecado, como si fuera algo positivo. Así que no vamos a hacer un estudio profundo de los textos que vamos a leer, pero sí vamos a leer varios textos en la vida del apóstol Pedro. Abrimos en la introducción nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Es cuando Dios llama a Pedro. Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejarme meditar un poco este pasaje a modo de introducción. Jesús vio, ahí está la fuerza. Él estaba paseando, él estaba meditando, pero él estaba observando y vio a Pedro. No fue Pedro quien vio
a Jesús, sino fue Jesús quien vio a Pedro. Jesús toma la iniciativa y se acerca donde estaba Pedro. ¿Y sabes una cosa? Lo que vio Jesús. Una persona con un potencial, no una persona con un pecado. Jesús ve en nosotros siempre lo positivo, siempre nuestro potencial. Jesús no se fija en nuestras debilidades, en nuestro pecado, porque si no, nunca se podría acercar a nosotros. Mirad, acabamos de celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor. Y la tenemos que hacer, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11? En memoria de mí. Tenemos que pensar en Él, porque si pensamos en nosotros, nadie puede tomar el pan y el vino, nadie. Pero en Cristo sí. Y por eso es Jesús cuando se centra en nosotros, ve lo bueno que tenemos, ve el potencial. ¿Y qué vio? A dos hermanos que trabajaban juntos. Es interesante. Vio a Pedro y Andrés que trabajaban juntos y vio a Juan y a Jacobo que trabajaban juntos. El poder trabajar juntos es un principio fundamental para su nuevo ministerio. Ellos iban a tener que trabajar con Jesús y luego trabajar juntos el uno con el otro. La vida cristiana se basa en la comunión, en la relación. Y no es fácil a veces la convivencia, el trabajar juntos. Hay personas que son muy difíciles de soportar. Todos tenemos alguno así en nuestras iglesias, que son difíciles de soportar. Pero Jesús les miró y se fijó en qué estaban haciendo. Unos estaban pescando juntos y otros estaban arreglando la red. Luego su ministerio, el ministerio de Pedro era más bien evangelístico y el ministerio de Juan era más bien pastoral. Lo que también me llama la atención, aparte de lo que estaban haciendo juntos, es que a cada uno llamó por su nombre. Y por un lado tenemos que aprender a trabajar juntos, pero sin perder nuestra individualidad. Cada uno es como es. Y Dios te quiere a ti porque tú eres como eres. Y lo que quiere hacer en tu vida es quitar lo negativo y potenciar lo positivo. Pero te quiere a ti como tú eres. Él necesita un Juan, un Pedro, un Andrés, un Jacobo. Él te necesita a ti y me necesita a mí para trabajar juntos en su obra. Y el llamado también me parece interesante. El llamado tiene dos movimientos. Dice, venid en pos de mí, es el primer movimiento. Primero la relación, primero la comunión. Y esto es fundamental. Esto lo vimos ayer en el taller también. Primero es la relación. Venid en pos de mí. Y luego os haré pescadores de hombres. Todo lo que tú llegas a hacer en el ministerio que Dios te ha encomendado en tu iglesia tiene que nacer y desprenderse de tu relación personal con Dios. De lo que tú vives con Dios te capacita para servir a Dios. ¿Entendemos esto? Esto es muy importante tenerlo presente. Y os haré pescadores de hombres. Primero, la comunión, la relación y, en segundo lugar, la misión. Toda misión tiene que nacer de nuestra relación personal, individual con Dios. En nuestra relación del presente se forja nuestra futura misión. Lo que hoy vives y cómo lo vives anticipa lo que serás y harás en el futuro.
Y Dios ve en cada uno de nosotros un potencial. ¿Entendéis esto? Dios ve en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana un potencial. Y sabe cómo te llamas, y sabe cómo eres, y te quiere incluir en su plan. Y te voy a decir una cosa. Nadie va a sacar más de tu vida que Dios. La voluntad de Dios llevada a cabo en nuestras vidas individuales y colectivas nos lleva lo más alto posible. Más arriba no llegas, porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Muy bien, dejamos aquí la introducción y nos vamos al primer movimiento, la formación del apóstol Pedro. Dios no solo nos llama, sino que quiere trabajar en nosotros para transformarnos. Y todos tenemos que pasar por un tiempo de formación. Pedro estuvo con Jesús unos 3 años recibiendo formación y también recibiendo el ejemplo de Jesús. ¿Sabéis? La religión hebrea consiste en ¿qué? Esto se hace, esto no se hace. En leyes, en preceptos. La religión cristiana se fundamenta ¿en qué? En el ejemplo de Jesús. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando Él le lavó los pies a los discípulos, ¿qué dijo? Como yo os he hecho, hacer también vosotros. Es esto. Y cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, ¿a quién se ve en nuestras vidas? Mirad como cuando se graduó, Pedro, llegó un momento que se graduó en Hechos de los Apóstoles, es interesante ver lo que los entendidos decían acerca de él. En el capítulo 4 de Hechos, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, y esto lo estaban viendo los expertos en religión, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, él tuvo que vivir con Jesús para que el carácter de Jesús tuviera una reproducción en su propia vida. Cuando queremos servir a Dios, tenemos que servirlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios que Dios ha escogido para cada uno de nosotros es la reproducción de Jesús en nuestras vidas. Que se vea más a Jesús en nuestras vidas que a nosotros mismos. ¿Entendéis esto? Y esto es difícil. Esto requiere un ejemplo a seguir. Y en su tiempo de formación, Pedro no fue lineal. Había veces que acertaba de lleno. Vamos a verlo. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 16, como él está siendo examinado por Jesús y él acierta de lleno cuando contesta. Capítulo 16 de Mateo, versículo 13 en adelante, pero nosotros partimos a partir del versículo 16. Cuando Jesús les pregunta, primero, ¿qué dicen los demás que yo soy? Y ahora les pregunta, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón, Pedro, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él contesta y acierta de lleno. Y Dios, a través de Jesús, le dice, esto no lo has
sabido por ti mismo, carne ni sangre. No te lo ha dicho una persona, ni tú como persona lo has descubierto, sino te lo ha revelado mi Padre. Lo has aprendido en secreto con mi Padre. Mi Padre Celestial te lo ha revelado, por eso lo sabes. Y por eso has acertado al 100%. ¿Sí? Sacó un 10. Ese día sacó un 10. Pero otras veces las cosas no funcionaban así. Si en el mismo capítulo leemos a partir del versículo 21, vemos aquí a Pedro no acertando en lo que aportaba. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí, un 0. ¿Entendéis? Y así es nuestra formación. A veces vamos a acertar, pero a veces vamos a fallar. Y parece que no es la misma persona. Sí, somos la misma persona. Hay ciertas cosas que vamos a aprender bien y hay ciertas cosas que no van a entrar, que nos va a costar, que hay que repetir, que hay que reforzar. Entonces, cuando Dios te está formando, vas a tener momentos de victoria en tu formación y vas a tener momentos de derrota en tu formación. Eso forma parte de toda formación. ¿Entendemos esto? No te tienes que desanimar cuando no estás arriba, cuando no saques un 10. Tienes que saber que hay ciertas lecciones que te van a costar más aprender y que no vas a acertar. Ahora, es importante en el tiempo de formación descubrir cuál es tu problema base, qué es lo que más te cuesta. Pero como no vamos a hablar de ti ni de mí, nos vamos a centrar en la vida de Pedro. ¿Cuál era el problema base de Pedro? ¿Cuál era el problema que más tenía que trabajar él para cambiar? Yo creo que es su boca. Es su boca, ¿no? Hablaba muchas veces sin reflexión, hablaba sin pensar y a veces acertaba de lleno, pero otras veces no. Y era simplemente porque su boca le podía. Él era un poco bocazas, ¿no? Yo sí puedo, yo voy, vamos a hacer. Pero ¿te has pensado lo que estás diciendo? Era un poco su problema, ¿a que sí? Era un poco su problema. Eso era posiblemente la área en su vida que más tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque las palabras simplemente le salían. Pero ¿sabes una cosa? Cuando salen, ya han hecho el mal o el bien. No puedes volverlas a introducir. En nuestro tiempo, cuando escribimos un mensaje, ¿cuántas veces lo leemos y lo decimos? No, esto suena demasiado duro. Lo cambiamos, lo corregimos y entonces lo enviamos. Entonces, ya tenemos el problema principal en la vida de Pedro. Es muy importante porque al final volvemos al problema principal. Y hemos visto que a veces él acertaba de lleno y Jesús tiene que decir, wow, esto viene de mi Padre Celestial. Esto no te lo ha enseñado nadie. Eso no lo has descubierto tú por ti mismo. Esto es revelación. Hay cosas que vamos a descubrir por nuestro estudio y hay cosas que solo las vamos a descubrir por nuestra relación con Dios. Pero en otras ocasiones te tiene que decir, apártate de mí, Satanás.
Lo que sale de ti no viene de ti, viene de el maligno. Y ahora nos vamos a centrar en lo trágico de la vida de Pedro. El segundo movimiento es la negación de Pedro. Hemos visto la formación y ahora dejarme meditar un poco en la negación. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Nuevamente le tenemos con su problema. ¿Cuál era su problema? Su boca dijo: estos 11, sí. Yo, no. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Los demás puede que sí lo hagan, pero yo fijo que no. ¿Y qué pasó? Él, el único que lo hizo fue él. Y el Señor ya lo sabe. ¿Esto qué nos enseña? Que en tu tiempo de formación le vas a fallar al Señor. Y Él falló a Dios. Y ahora vamos a pararnos un poquito más en el tercer movimiento, que es la restauración. Porque Él falló. Pero nosotros a veces le dedicamos mucho tiempo al fallo de los demás. Y Dios le dedica mucho tiempo a la restauración. Dios no nos desecha cuando le fallamos, sino que nos perdona y nos restaura. ¿Sí? Es interesante, esa misma noche, en el transcurso de esa noche, Él pronuncia estas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dice: me vas a fallar, pero puedes volver. Puedes volver. Siempre que fallamos, podemos volver. Dice, cuando pase ese mal trago, él no sabía, él aún pensaba que él no lo iba a negar. Y Jesús dice: sí, me vas a negar, pero luego vuelve y te voy a usar para confirmar a los demás. Es interesante ver cuando Jesús resucita, ¿qué pasó? En Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16, versículo 7. Pedro, sin lugar a duda, después de arrepentirse y llorar su pecado, él pensaba que el Señor ya no contaba con él. Había sido un traidor. Había fallado en algo que le dolía profundamente. Pero es interesante,
cuando van estas mujeres a la tumba, están hablando a ver quién le quita la piedra y ven la piedra quitada y ven ahí a un ángel y ese ángel les da un mensaje. Dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿A quién incluye? A Pedro, al que lo negó, el que ya no se sentía incluido, el que se sentía excluido. El ángel le da un mensaje especial para Pedro. Decirle a Pedro que también quiero estar con él. Jesús, el primer día que resucitó, tuvo tiempo para estar a solas con Pedro y hablar personalmente con Pedro el primer día de la resurrección. Si vamos a Lucas capítulo 24, vemos lo que pasó con los que iban camino a Emaús. Recordáis que Jesús se puso a su lado, empezó a hablar con ellos, pero no se dio a conocer. Y entonces cuando partió el pan, ellos le reconocieron, él desaparece y ellos vuelven ese mismo día a Jerusalén. Estamos en el primer día, ¿de acuerdo? Y ahora en el versículo 34 del capítulo 24 de Lucas tenemos, dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Había estado a solas con Simón. Y cuando es interesante verlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, cuando Pablo hace la lista de la resurrección, él dice, el primero que pone arriba del todo en la lista, y apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. ¿Entendemos esto? Jesús tuvo una reunión con él y arregló esa situación y la tuvo en privado. Y yo quiero que sepas una cosa. Yo sé que hay aspectos grises en tu vida y aspectos negros en tu vida también. Hoy el Señor quiere tratar contigo. Hoy quiere reunirse para restaurar algo en tu vida, para quitar algo, para quitarte la culpa de cosas que sientes por lo que has hecho. Y luego en Juan capítulo 21, versículo 7, vemos habían pasado ya unos días y vemos ahí a Pedro sugerir a sus compañeros de salir a pescar. Y no había nada malo en ello. Hay algunos teólogos que nos dicen que eso fue algo incorrecto que hicieron. No necesariamente. Ellos tenían que pagar la luz, tenían que pagar las tarjetas de banco, tenían que pagar un montón de cosas y tenían que trabajar. Entonces ellos se ponen a hacer aquello que sabían hacer. Y luego también, no es que ellos obedecieron a Jesús y por eso tuvieron una pesca milagrosa. Ellos no sabían que era Jesús quien estaba diciendo que a la derecha de la barca sí había peces. Ellos aún a esas alturas no lo sabían, sino cuando se dieron cuenta, cuando la red se llenó. Cuando la red se llenó, Juan le da un codazo a Pedro y dice, es el Señor. ¿Sí? Dice el versículo 7 del capítulo 21 de Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Ahora ya saben quién es. ¿Sabes una cosa? El Señor siempre sabe
¿dónde están los peces? El Señor siempre sabe dónde está tu bendición. Solo te tienes que dejar guiar por Él. Y te toparás con los peces y con su bendición. Ahora, no quiero centrarme aquí, sino quiero centrarme en la segunda parte, en lo que hizo Pedro. Dice la parte B del versículo 7. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Qué hizo? Se vistió y dijo, fue nadando o andando esos 100 metros que le separaba de donde estaba Jesús, porque no era una distancia tan grande, porque estaban hablando los unos con el otro. Interesante ver ese detalle. Él quiere estar con Jesús. No quiere estar con la bendición de la pesca. Es más importante Jesús que los peces. Para nosotros a veces es más importante los peces que Jesús. Él ya estaba bien formado. Al principio, a lo mejor no hubiese escogido así, pero ahora Él escoge la mejor parte. Y la mejor parte siempre es el Dios que bendice y no la bendición de Dios. Pero somos egoístas. Nos gusta la bendición más que el Dios que nos bendice. Y entonces Él va y está junto al Señor. ¿Y qué hablaron el Señor y Él? Esto nos gustaría saber, ¿no? Pero no lo sabemos. Hay silencio. Pero vamos a hacer un contraste. Vamos a Lucas 5. Para que veáis que aquí ya estaba resuelto el problema de la culpabilidad. En Lucas 5 tenemos la otra pesca milagrosa que sucede al principio del ministerio. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó cuando en el versículo 8 Pedro mira y ve la pesca? Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí él se sentía sucio, aquí él se sentía pecador y dice, apártate de mí, Señor. Pero aquí ya había sido limpiado, en el capítulo 21, ya había sido limpiado, restaurado, y ¿qué hace? Se acerca a Jesús. A que cuando estás en pecado, no te acercas a Dios, te alejas de Dios. Dice, apártate de mí, te sientes sucio. Pero cuando estás recibiendo el perdón, experimentas la restauración, ¿qué haces? Dejas todo lo demás por estar con quien te ha perdonado y con quien te ha restaurado. Ahora él se sentía limpio y quería acercarse a Jesús. Es muy importante entender esto. Vamos a fallarle al Señor. Vamos a hacer cosas que somos incapaces de pensar que somos capaces de hacerlas. Pero cuando lo haces, si vuelves a Jesús, siempre hay perdón y siempre hay restauración. ¿Entendemos esto? ¿Recordáis a Jonás? Él recibe una misión. Capítulo 1. ¿Y qué hace? Tenía que ir a Nínive y se viene, vimos ayer, a Benidorm. La costa española le gustó más. Cuando él aprende la lección en la panza de ese gran pez y es vomitado fuera del pez, ¿qué sucede? Recibe el mismo encargo otra vez. ¿Entendéis? Es como que no hubiese pasado nada entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Cuando lees el primer llamado y el segundo llamado, es exactamente igual. Nosotros lo llevaríamos a que se apunte en la lista que hoy el pastor ofrecía para limpiar el local.
Ya no eres predicador, ya limpiador del local. No, sigue contando con él y lo envía a Nínive. Y por cierto, no fue con una buena actitud, pero Dios es especialista en hacer de lo malo que nosotros hacemos algo bueno. Y ahora vamos al cuarto movimiento. Pedro, el fracasado, es usado por Dios. Pedro, el fracasado, es usado por Dios. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, tenemos a un Pedro formado, ¿sí? A un Pedro perdonado y a un Pedro restaurado. Si quieres que Dios te utilice, tienes que pasar por un periodo de formación. Con eso no quiero decir que hay que ir a un seminario. No. Un tiempo de formación viviendo con el Señor, buscando al Señor de una manera profunda e intensa. Y tienes que haber experimentado el perdón y la restauración. Porque fallar, le vamos a fallar todos y cada uno de nosotros. Ya pasó Pedro por la experiencia del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y el Espíritu Santo es quien le va a impulsar y el Espíritu Santo es quien le va a usar. Y es curioso, cuando vamos a Hechos capítulo 2, lo que sucede a partir de que el Espíritu Santo controla, domina la vida del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 41. Si miráis un poquito hacia arriba, en el versículo 38, Pedro les dijo, estaba hablando Pedro, dice, y ahora vamos al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Curioso, cuanto menos es curioso. La boca, que era su mayor problema, fue lo que Dios utilizó. Lo que era su debilidad, la boca, lo vimos al principio, ¿recordáis? Es lo que Dios utilizó cuando el Espíritu Santo trabajó en su vida y lo restauró. Y él predicó y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Lo que era su debilidad, donde estaba su carencia, cuando Dios las trabaja en nosotros, van a ser eso nuestra mayor fuerza. En el capítulo 4, versículo 4, tenemos otra vez al apóstol Pedro. Pero muchos de los que habían oído la palabra que predicó Pedro, creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. 5,000 personas se convirtieron, 5,000 varones, sin contar las mujeres, sin contar los niños, se convirtieron con el mensaje que salió de la boca de Pedro. No porque tengas una debilidad, no porque tengas algo negativo, vas a ser excluido de triunfar en la vida. Dios tiene la especialidad de hacer grandes cosas con pequeñas personas. Y aquí nuevamente lo utiliza. Y otra vez es la boca, lo que sale. ¿Entendéis? Porque la boca tiene poder en sí mismo. Hay cosas buenas que puedes hacer con tu boca y hay cosas malas que puedes hacer con tu boca. Y él, ¿recordáis en Proverbios? Habla de que
lo que sale de nuestra boca puede ser como una espada que hiere mortalmente a una persona, pero también de la misma boca pueden salir otras palabras que sanan las heridas a los que están heridos. Y todo depende cómo la usemos. Cuando Dios controla tu boca, lo que sale va a ser para sanidad. En Hechos, capítulo 10, abre la puerta al Evangelio a los gentiles. En casa de Cornelio, ¿no? ¿Recordamos? Leemos el versículo 33, el 34 y saltamos al 44. Leemos el versículo 33. Conocemos la historia, ¿no? Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Se abre otra vez a través de la predicación de él la puerta a la salvación de los gentiles. Interesante, ¿no? Interesante ver cómo aquello que era su debilidad, aquello que le iba a condenar al fracaso, cuando es trabajado por el Espíritu Santo, viene a ser su fuerza, su mayor virtud. Y no solo esto, que tenía palabras para ser escritas y escribe 2 de las cartas del Nuevo Testamento. Y asesora con su experiencia y con su participación a Marcos en el Evangelio de Marcos. ¿Entendemos esto? La conclusión. La conclusión es fácil. Dios te ha echado el ojo ya. ¿Entendés esto? Con tus defectos, con tus fallos, pero ya te ha echado el ojo. ¿Y sabes lo que ha dicho? Te quiero para mí. Y te voy a transformar y te voy a usar. Y no sirve. No, pero es que, hermano, yo hace 3 años cometí un pecadazo. Trata ese pecado. Trata ese pecado, porque también por ese pecado ha muerto Jesús. ¿Sabes una cosa? No podemos arrastrar la culpa eternamente. La culpa puede estar en manos del Espíritu Santo y puede estar en manos de Satanás. ¿Cómo sabemos cuando la culpa está en manos del Espíritu Santo y cuando la culpa está en manos de Satanás? Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla, porque todos tenemos problemas con la culpa. O aquí en Navarra es diferente. Vale. ¿Sabes que es del Señor, que es del Espíritu Santo, cuando el sentimiento de culpa te lleva a la cruz? ¿Sabes que es de Satanás cuando el sentimiento de culpa te aleja de la cruz? Si es el Espíritu Santo, te lleva a la cruz, a pedir perdón, a reponer el mal si es posible, a restaurar tu vida y el mal que has hecho. Eso es el Espíritu Santo. Y cuando es Satanás, te aleja de la cruz. Y ahora tú, después de lo que has hecho, vas ahí ¿a qué? Al paripé, a ser un hipócrita. ¿No te das cuenta que lo que has hecho merece el castigo eterno? Te aleja. Ahora tenemos que entender cómo funciona la culpa. ¿Y cómo se quita la culpa? Cuando en el Antiguo Testamento alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Buscar un
un sacrificio, un animal. ¿Cómo tenía que ser el animal? Limpio, puro, tal. No el que venía arrepentido. Nosotros a veces nos fijamos cómo es el que ha caído. La cuestión es cómo es el sacrificio. El sacrificio tenía que ser puro, limpio, sin defecto. El sacrificio. La persona que venía con el sacrificio, ¿cómo era? Culpable. Un manchón negro así. Pero no tenemos que fijarnos en la persona, sino en el sacrificio. ¿Y qué hacía la persona? Ponía las manos sobre el animal y la culpa pasaba al animal y del animal a él venía la inocencia. Ya no soy culpable. Culpable es el animal. ¿Y qué pasaba? Mataban al animal. ¿Dónde estaba la culpa? ¿En la persona o en el sacrificio? En el sacrificio, ya no estaba en la persona. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. No es gratis pecar. Cuidado. No estamos hablando de un arrepentimiento fácil. Es costoso. Hay un sacrificio. Cuando Juan el Bautista introduce a Jesús en el ministerio, ¿cómo lo introduce? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién muere y paga por nuestra culpa? Cristo. Aprende esta sencilla lección. La culpa no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. O está sobre ti, o estaba en el Antiguo Testamento sobre el animal, y a partir del Nuevo Testamento sobre Cristo. No puede estar sobre Cristo y sobre mí. O está sobre Cristo o está sobre mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede castigar dos veces al mismo pecado. ¿Entendéis? O lo castiga sobre él o lo castiga sobre mí. Pero no los dos a la vez. Entonces, cuando hay perdón, hay liberación de la culpa. No es que todo se vuelve camino de rosas. Luego hay las consecuencias que ha traído nuestro pecado. Eso es aparte. Pero ya no te sientes culpable. ¿Entendéis? Y Dios te vuelve a usar. Y Dios vuelve a trabajar. Y puedes desandar el camino. ¿Entendéis? Pero el cristiano, cuando tú te sientes culpable por algo que has hecho, si es el Espíritu Santo, te lleva a la confesión, te lleva a la restauración. Pero si es del diablo, te mata esa culpa. Y hay muchos creyentes que viven o malviven por no entender esta verdad. Y concluimos. No te olvides, la gracia de Dios, todos las tenemos garantizada. Tus pecados del pasado no son obstáculo para que Dios te restaure y te utilice. Dios nos está llamando hoy para hacer de nosotros aquello que Él quiere que seamos. Y termino con una frase. Lo mejor que Dios quiere hacer contigo está por suceder. Lo mejor que Dios quiere hacer contigo está por suceder. Amén. ¿Termino con una oración? Oramos. Amado Padre, no somos mejores que Pedro. Es más, nos damos cuenta que Pedro es mucho mejor que muchos de nosotros. Te damos las gracias porque es tu gracia quien nos permite ser aquello que tú quieres que seamos. Te pido que nos hables a nuestras vidas y que podamos escuchar tu voz y podamos dejar todo lo que nos impide seguirte. Que podamos amarte, seguirte, obedecerte
y trabajar aquellas áreas negativas en nuestras vidas para que tú quites lo que estorba en nuestras vidas, pongas lo que falta en nuestras vidas para que nosotros podamos, en el poder de tu Espíritu Santo, ser transformados y ser usados para que tú seas glorificado, para que la iglesia sea bendecida y para que nuevas personas sean impactadas por lo que ven en nosotros y entre nosotros. Pedimos que esto no solo sea una oración para finalizar esta reflexión, sino que sea una realidad vivida y experimentada por cada uno de nosotros.